En busca de esperanza. El mayor rescate de todos los tiempos. En la lectura, el licenciado Alejandro Venegas. Capítulo 3. La tragedia. En medio del huerto, cerca del árbol de la vida, se alzaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, destinado especialmente por Dios para ser una prenda de la obediencia, la fe y el amor de Adán y Eva hacia Él. Refiriéndose a este árbol, el Señor ordenó a nuestros primeros padres que no comieran de él ni lo tocaran para que no murieran. Les dijo que podían comer libremente de todos los árboles del huerto, menos de este, porque si comían de él, seguramente morirían. Cuando Adán y Eva fueron establecidos por Dios en el hermoso huerto, tenían todo cuanto podían desear para su felicidad. Pero Dios, para cumplir con sus omniscientes designios, quiso probar su lealtad antes que pudieran ser considerados eternamente fuera de peligro. Disfrutarían de su favor, y Él conversaría con ellos y ellos con Él. Sin embargo, no puso el mal fuera de su alcance. Permitió que Satanás los tentara. Si soportaban la prueba, gozarían del perpetuo favor de Dios y de los ángeles del cielo. Satanás quedó sorprendido con su nueva condición. Su felicidad se había disipado. Contempló a los ángeles que, como él, habían sido tan felices, pero que habían sido expulsados del cielo con él. Entre ellos había continua discordia y acerbas recriminaciones. Antes de su rebelión, estas cosas eran desconocidas en el cielo. Satanás consideró entonces las terribles consecuencias de su rebelión. Si pudiera volver a ser como cuando era puro, fiel y leal, de buena gana abandonaría sus pretensiones de su autoridad. Pero estaba perdido, más allá de toda redención a causa de su presuntuosa rebelión. Y eso no era todo. Había inducido a otros a rebelarse y los había arrastrado a su propia condición. Ángeles que nunca habían pensado poner en tela de juicio la voluntad del cielo o dejar de obedecer la ley de Dios hasta que Él introdujo esas ideas en sus mentes. Pero como sus esperanzas habían sido destruidas, esos espíritus se volvieron turbulentos. En lugar de gozar de mayores bienes, estaban experimentando los tristes resultados de la desobediencia y la falta de respeto por la ley. Satanás considera su curso de acción. Satanás tembló al contemplar su obra. Meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. No había tenido en el curso de su rebelión motivo alguno para actuar de esa manera, y había arrancado ruinas sin esperanzas, no solo para sí mismo, sino para las huestes de ángeles que habrían sido felices en el cielo si él se hubiera mantenido fiel. La ley de Dios podía condenar, pero no perdonar. El tremendo cambio que se había operado en su situación no había aumentado su amor a Dios ni a su sabia y justa ley. Cuando Satanás se convenció plenamente de que no había posibilidad alguna de recuperar el favor de Dios, manifestó su maldad con odio acrecentado y ardiente vehemencia. Dios sabía que una rebelión tan decidida no permanecería inactiva. Satanás inventaría medios para importunar a los ángeles celestiales y mostrar desdén por la autoridad divina. Como no pudo lograr que lo admitieran en el cielo, montó guardia en la entrada misma de él para mofarse de los ángeles y buscar contiendas con ellos cuando entraban y salían. Procuraría destruir la felicidad de Adán y Eva. Trataría de incitarlos a la rebelión con plena conciencia de que eso produciría tristeza en el cielo.
La conspiración contra la familia humana. Satanás informó a sus seguidores acerca de sus planes para apartar de Dios al noble Adán y a su compañera Eva. Si de alguna manera podía inducirlos a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces Él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Si eso fallaba, podrían unirse a Adán y Eva, quienes estarían sometidos a la ira divina, lo mismo que ellos. La transgresión de estos también los pondría a ellos en estado de rebelión y podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer allí su morada. Y si lograban tener acceso al árbol de la vida que estaba en medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos, igual a la de los ángeles santos, y ni Dios mismo podría expulsarlos de allí. Se advierte a Adán y a Eva. Dios reunió a las huestes angélicas para tomar medidas con el fin de evitar el mal que amenazaba. Se decidió enviar ángeles para advertir a Adán que estaba en peligro por la presencia de Satanás. Los ángeles contaron a Adán y a Eva la triste historia de la rebelión y caída de Satanás. Entonces les informaron con claridad que el árbol del conocimiento había sido puesto en el jardín como prueba de su obediencia y su amor por Dios, que los santos ángeles solo podían conservar su condición exaltada y feliz si eran obedientes, que ellos estaban en una situación similar, que podían obedecer la ley de Dios y ser inefablemente felices, o desobedecerla y perder su elevada condición y caer en la desesperación. Dijeron a Adán y a Eva que el ángel más excelso, quien seguía en jerarquía a Cristo, no había querido obedecer la ley de Dios, promulgada para gobernar a los seres celestiales, que esa rebelión había provocado guerra en el cielo, que como resultado de ella, el rebelde había sido expulsado y que todo ángel que se había unido a él para poner en tela de juicio la autoridad del gran Jehová, también había sido echado del cielo y que ese adversario caído era ahora enemigo de todos los relacionados con el interés de Dios y de su amado Hijo. Les dijeron que Satanás se había propuesto hacerles daño y que era necesario que los protegieran, porque podrían llegar a relacionarse con el adversario caído, pero que éste no podría causarles prejuicios mientras se mantuvieran obedientes a los mandamientos de Dios, porque si fuera necesario, todos los ángeles del cielo acudirían en su ayuda antes de permitir que Él les perjudicara de alguna manera. Pero si desobedecían los mandamientos de Dios, entonces Satanás tendría poder para molestarlos, confundirlos y causarles problemas. Si permanecían firmes frente a las primeras insinuaciones de Satanás, estarían tan seguros como los ángeles celestiales. Pero si cedían ante el tentador, el ser que no había protegido a los ángeles excelsos tampoco los protegería. Tendrían que sufrir el castigo correspondiente a su transgresión, porque la ley de Dios es tan sagrada como Él mismo, y Él exige obediencia perfecta de todos en el cielo y en la tierra. Los ángeles aconsejaron a Eva que no se separara de su esposo en el desempeño de sus tareas, porque podía llegar a encontrarse con el adversario caído. Si se separaban, estarían en mayor peligro que si estuvieran juntos. Adán y Eva aseguraron a los ángeles que nunca desobedecerían los expresos mandamientos de Dios, pues su mayor placer era hacer su voluntad. Tentación y caída. Satanás tomó la forma de una serpiente y entró en el Edén, se ubicó en el árbol del conocimiento y comenzó a comer de su fruto con despreocupación. Sin darse cuenta, Eva se separó de su esposo, absorbida en sus preocupaciones. Cuando se percató del hecho,
tuvo la sensación de que estaba en peligro, pero nuevamente se sintió segura, aunque no estuviera cerca de su esposo. Creía tener sabiduría y fortaleza para reconocer el mal y enfrentarlo. Los ángeles le habían advertido que no lo hiciera. Eva se encontró contemplando el fruto del árbol prohibido con una mezcla de curiosidad y admiración. Ella vio que el árbol era agradable y razonaba consigo misma acerca de por qué Dios había prohibido tan decididamente que comieran de su fruto o lo tocaran. Esa fue la oportunidad de Satanás. Se dirigió a ella como si fuese capaz de adivinar sus pensamientos. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Así, con palabras suaves y agradables, y con voz melodiosa, se dirigió a la maravillada Eva, quien se sintió sorprendida al verificar que la serpiente hablaba, pues sabía que Dios no había conferido a la serpiente la facultad de hablar. La curiosidad de Eva se había despertado. En vez de huir de ese lugar, se quedó allí para escuchar hablar a la serpiente. No cruzó por su mente la posibilidad de que el enemigo caído utilizara a ésta como una médium. Era Satanás quien hablaba, no la serpiente. Eva estaba encantada, halagada, infatuada. Si se hubiera encontrado con un personaje imponente, que hubiera tenido la forma de los ángeles y se le pareciera, se habría puesto en guardia, pero esa voz extraña debería haberla conducido al lado de su esposo para preguntarle por qué otro ser podía dirigirse a ella tan libremente. En cambio, se puso a discutir con la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. La serpiente contestó, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Satanás quería introducir la idea de que al comer el árbol prohibido recibirían una nueva clase de conocimiento que él había alcanzado hasta entonces. Esa ha sido su especial tarea, con gran éxito desde su caída, inducir a los hombres a espiar los secretos del Todopoderoso y a no quedarse satisfechos con lo que Dios ha revelado y a no obedecer cuidadosamente lo que Él ha ordenado. Pretende inducirlos, además, a desobedecer los mandamientos de Dios para hacerles creer que se están introduciendo en un maravilloso campo de conocimiento. Eso es pura suposición y un engaño miserable. No logran entender lo que Dios ha revelado y menosprecian su explícito mandamiento y procuran sabiduría separados de Dios y tratan de comprender lo que Él ha decidido vedar a los mortales. Se ensoberbecen en sus ideas de progreso y se sienten encantados por sus propias vanas filosofías, pero en relación con el verdadero conocimiento andan a tientas en la oscuridad de la medianoche. No era la voluntad de Dios que la inocente pareja tuviera el menor conocimiento del mal. Les había otorgado el bien con generosidad y les había evitado el mal. Eva creyó que las palabras de la serpiente eran sabias y escuchó la audaz aseveración, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Satanás presentó a Dios como mentiroso, insinuó con toda osadía que Dios los había engañado para evitar que alcanzaran una altura de conocimiento igual a la suya. En definitiva, era un morirán versus un no morirán. El tentador aseguró a Eva tan pronto como comiera del fruto recibiría un conocimiento nuevo y superior que la igualaría a Dios. Llamó la atención de ella a sí mismo. Afirmó que por comer del fruto del árbol prohibido había adquirido la capacidad de hablar
insinuó que Dios no cumpliría su palabra, que era solo una amenaza para intimidarlos e impedirles lograr un gran beneficio. Además, le dijo que no morirían. ¿No habían comido, acaso, del árbol de la vida que perpetuaba la inmortalidad? Le dijo seguidamente que Dios los estaba engañando para impedirles alcanzar un nivel de felicidad más elevado y un gozo más excelso. El tentador arrancó el fruto y se lo alcanzó a Eva. Ella lo tomó. El tentador dijo: se les prohibió hasta que lo tocaran, porque morirían, pero que no experimentaría más daño o muerte al comer el fruto que al tocarlo o sostenerlo entre las manos. Eva se envalentonó al no sentir señales inmediatas del desagrado de Dios. Le pareció que las palabras del tentador eran sabias y correctas. Comió y se sintió deleitada con el fruto. Su sabor le resultó delicioso y se imaginó que estaba experimentando en sí misma sus maravillosos efectos. Eva se transforma en tentadora. Tomó entonces del fruto y comió, e imaginó que sentía el poder vivificante de una nueva y elevada existencia como resultado de la influencia estimulante del fruto prohibido. Se encontraba en un estado de excitación extraña y antinatural cuando buscó a su esposo con las manos llenas del fruto prohibido. Le habló acerca del sabio discurso de la serpiente y manifestó su deseo de llevarlo inmediatamente junto al árbol del conocimiento. Le dijo que había comido del fruto y que en lugar de experimentar una sensación de muerte, sentía una influencia estimulante y placentera. Tan pronto como Eva desobedeció, se transformó en un medio poderoso para ocasionar la caída de su esposo. Adán comprendió perfectamente que su compañera había transgredido la única prohibición que Dios les había hecho como prueba de su fidelidad y amor. Eva argumentó que las palabras de la serpiente debían ser verdaderas porque no sentía señales del desagrado de Dios, sino una influencia placentera como la que experimentaban los ángeles, según ella lo imaginaba. Adán lamentó que Eva se hubiese apartado de su lado, pero todo estaba hecho. Debía separarse de esa compañía tan amada. ¿Cómo podía permitirlo? Su amor por Eva era intenso, y totalmente desanimado, resolvió compartir su suerte. Razonaba que Eva era parte de sí mismo, y si ella debía morir, moriría con ella, porque no podía soportar el pensamiento de perderse de ella. Le faltó fe en su misericordioso y benevolente Creador. No se le ocurrió que Dios, quien lo había creado del polvo de la tierra para hacer de él un ser viviente y hermoso, y había creado a Eva para que fuera su compañera, la podía reemplazar. Después de todo, ¿no podrían acaso ser correctas las palabras de esa sabia serpiente? Allí estaba Eva ante él, tan encantadora y tan hermosa, y aparentemente tan inocente como antes de desobedecer. Manifestaba mayor amor por él que antes de su desobediencia, como consecuencia del fruto que había comido, y no vio en ella señales de muerte. Entonces decidió afrontar las consecuencias. Tomó el fruto, lo comió rápidamente y, al igual que Eva, no sintió de inmediato sus efectos perjudiciales. El libre albedrío del hombre. Dios instruyó a nuestros primeros padres con respecto al árbol del conocimiento, y ellos estaban plenamente informados acerca de la caída de Satanás y del peligro de escuchar sus sugerencias. No les quitó la facultad de comer el fruto prohibido. Dejó que, como seres moralmente libres, creyeran su palabra, obedecieran sus mandamientos y vivieran, o creyeran al tentador, desobedecieran y perecieran. El dulce amor y la paz y ese feliz y arrobado contentamiento parecieron haber desaparecido, y en su lugar los sobrecogió una sensación de necesidad que nunca habían experimentado antes. Entonces
por primera vez, prestaron atención a lo externo. Nunca habían estado vestidos, sino que los había envuelto una luz como a los ángeles celestiales. Esa luz que los rodeaba había desaparecido. Para aliviar esa sensación de necesidad y desnudez que experimentaban, trataron de buscar algo que los cubriera el cuerpo, pues ¿cómo podrían comparecer desnudos ante Dios y los ángeles? Satanás se regocijó por su éxito. Había tentado a la mujer para que desconfiara de Dios, dudara de su sabiduría y tratara de entrometerse en sus omniscientes planes. Y por su intermedio había causado también la caída de Adán, quien como consecuencia de su amor por Eva, desobedeció el mandamiento de Dios y cayó juntamente con ella. El Señor visitó a Adán y a Eva y les hizo saber las consecuencias de su desobediencia. Cuando se percataron de la presencia majestuosa de Dios, trataron de esconderse de su vista, de la que antes se deleitaban. Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El Señor no preguntó porque necesitaba información, sino para tratar de convencer a la pareja culpable. ¿Qué les infundió vergüenza y temor? Adán reconoció su transgresión, no porque estuviera arrepentido de su gran desobediencia, sino para reprochar a Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y Dios preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Eva respondió, la serpiente me engañó y comí. Génesis capítulo 3, versículos 9 al 13. La maldición. El Señor se dirigió entonces a la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Así como la serpiente había sido exaltada por encima de todas las bestias del campo, sería degradada por debajo de todas ellas y sería odiada por el hombre, por cuanto había sido el medio por el cual había actuado Satanás. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Génesis capítulo 3, versículos 14, 17 al 19. Dios maldijo la tierra por causa del pecado cometido por Adán y Eva al comer del árbol del conocimiento y declaró, con dolor comerás todos los días de tu vida. El Señor les había proporcionado lo bueno y les había evitado el mal. Ahora les declaró que comerían de él, es decir, estarían en contacto con el mal todos los días de su vida. De allí en adelante, el género humano sería afligido por las tentaciones de Satanás. Se asignó a Adán una vida de constantes fatigas y ansiedades, en lugar de las labores alegres y felices de las cuales había gozado hasta entonces. Ambos estarían sujetos al desaliento, la tristeza y el dolor, y finalmente desaparecerían. Habían sido hechos del polvo de la tierra y al polvo debían retornar. Se les informó que habían de salir de su hogar edénico. Habían cedido ante los engaños de Satanás y habían creído sus afirmaciones de que Dios mentía. Mediante su transgresión, habían abierto la puerta para que Satanás tuviera fácil acceso a ellos, y ya no era seguro su permanencia en el jardín del Edén, para que en su condición pecaminosa no tuvieran acceso al árbol de la vida y perpetuaran su vida de pecado. Suplicaron que se les permitiera quedar, aunque reconocían haber perdido todo derecho al bendito Edén,
Prometieron que en lo futuro obedecerían a Dios perfectamente. Se les informó que al caer de la inocencia a la culpa, no se habían fortalecido, sino debilitado enormemente. Y si no preservaron su integridad cuando gozaban de un estado de santa y feliz inocencia, mucho menos tendrían fortaleza para ser leales y fieles en un estado de culpa consciente. Se llenaron de profunda angustia y remordimiento. Comprendieron entonces que el castigo del pecado es la muerte. Algunos ángeles fueron encargados de custodiar inmediatamente el acceso al árbol de la vida. El plan bien trazado por Satanás consistía en que Adán y Eva desobedecieran a Dios y luego participaran del árbol de la vida para poder perpetuar su vida pecaminosa. Pero se envió a los santos ángeles para cerrarles el paso al árbol de la vida. En torno de estos ángeles surgían rayos de luz por todas partes, los cuales tenían el aspecto de espadas resplandecientes. Esto fue En busca de esperanza, el mayor rescate de todos los tiempos. Lecturas de Alejandro Venegas y Karen Carballo, sobre textos de Elena de White.